La depresión es un problema psicológico y biológico donde en algún momento de su vida la persona empieza a tener un marcado pesimismo que se observa en las percepciones sobre el mundo, el futuro y sobre todo la percepción sobre sí mismo. Para su diagnóstico existen dos síntomas fundamentales que deben estar presentes la mayor parte del día, casi cada día, observados por el sujeto o por algún tercero. El primero de estos síntomas es el estado de ánimo depresivo, donde la persona describe que el cuerpo le pesa, le cuesta hacer actividades rutinarias que antes hacía sin problemas, o también indica que no puede salir de la cama o de su casa por la falta de energía. El segundo síntoma fundamental es la pérdida de disfrute de cosas que antes se disfrutaban. Se presenta una disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades. Para ejemplificar este síntoma, si soy fanático del fútbol, por más que mi equipo esté jugando una final, yo puedo preguntarme, ¿qué sentido tiene que 22 jugadores corran atrás de una cosa redonda? Otros síntomas que terminan de dar forma al diagnóstico de la depresión son pérdida o aumento de peso de más de un 5% del peso corporal, insomnio o hipersomnia casi cada día, sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos, disminución de la concentración y de la memoria, ideación suicida, lo cual no implica necesariamente una planificación o un paso al alto. Otros aspectos a tener en cuenta son los criterios de temporalidad y de afectación de las áreas de la vida del sujeto. Debe existir la mayoría de estos síntomas de forma continua por más de 3 semanas. Esto sería un criterio de mínima, pero puede durar meses o años si no es tratada. Estos síntomas suelen afectar algún área de la vida cotidiana del sujeto, como comenzar a faltar a clases o al trabajo. Todo profesional de la salud mental trabaja con el concepto de diagnóstico diferencial para poder distinguir a las patologías que tienen síntomas similares. A la depresión es importante diferenciarla de la tristeza que uno puede tener por algunos días en la vida. También hay que diferenciarla de la fase depresiva del duelo, que tiene síntomas muy similares a la depresión, pero existe un antecedente de una pérdida, por lo que no se clasifica como una patología. Por último, es importante realizar un diagnóstico diferencial con el hipotiroidismo, debido a que se comparten muchos síntomas con la depresión. Muchas veces no se tiene en cuenta que la depresión es un fenómeno temporal. En este trastorno, el sujeto puede estar transitando la vida sin muchos inconvenientes y de pronto nota una disminución marcada en su estado de ánimo, entre otros síntomas que ya describimos con anterioridad. Cuando se observan estos síntomas de forma constante, donde la personalidad del sujeto está teñida por una visión pesimista en su día a día y una marcada incapacidad de disfrutar de las cosas placenteras de la vida por años, probablemente estemos ante un diagnóstico de distimia. La diferencia entre la depresión y la distimia es que en esta última dura años y sus síntomas son menos intensos que la depresión clínica. Lo antes dicho no invalida la posibilidad de que la persona con distimia tenga una mayor probabilidad de tener un trastorno depresivo mayor en forma temporal. El proceso terapéutico muchas veces suele estar acompañado por un tratamiento farmacológico, más comúnmente con una familia de fármacos denominados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, donde la sertralina es el fármaco más habitual dentro de esta familia. El modelo básico de la terapia cognitiva nos indica que las diversas situaciones actúan como disparadores y son interpretadas por las personas por medio de un pensamiento, y de este pensamiento se derivan emociones y conductas. Para dar un ejemplo de este modelo aplicado a la depresión, supongamos como situación que tengo que ir a la universidad. Entonces pienso, ¿qué sentido tiene ir si igual no la voy a terminar? Ese pensamiento que se presenta de manera automática en mi mente genera una emoción particular, la tristeza.
y esa tristeza motiva una conducta. Me quedo en mi casa viendo tele. Ahora bien, en esta instancia se genera un círculo vicioso donde la persona se encuentra en su casa sin hacer nada y esa conducta se presenta como una nueva situación que actúa como disparador y genera otro tipo de pensamientos automáticos negativos más extremos, tales como soy un desastre, no sirvo para nada. Y por otro lado, esto genera una mayor intensidad emocional. La tristeza se va transformando en depresión. Y por otra parte, la persona sin tanta energía tiene una conducta más disfuncional y va a su cama a ver televisión. El ciclo se repite porque esta conducta se transforma en una nueva situación disparadora que genera pensamientos como: viste que sos un fracasado, que nunca vas a lograr nada y nadie te va a querer. Siguiendo con la lógica, esto genera mucha más depresión y la persona continúa en su cama por días. El círculo vicioso que ejemplificamos anteriormente se va manteniendo en el tiempo y lógicamente va afectando la autoestima de la persona, generando pérdida de esperanza sobre el futuro, lo cual agrava mucho más la situación porque la persona no tiene expectativas de que pueda mejorar en el mediano o largo plazo, por lo que continúan patrones conductuales relativos al aislamiento y predominan ideas como ¿para qué voy a hacer esto si de todas formas me va a ir mal? El tratamiento desde la terapia cognitiva pretende que las personas puedan manejar sus pensamientos distorsionados de tinte negativos para así reducir la intensidad emocional relativa a la depresión y luego de un proceso poder recuperar el estado emocional previo a esta etapa marcada por la falta de energía y el pesimismo.